Bien, era parte de la intervención del Papa en Naciones Unidas. Esto que están viendo sí es en vivo. Está llegando en este recorrido al Madison Square Garden, donde va también a tener una intervención Francisco. Pero aprovechemos, es viernes, Jairo Libreros nos acompaña, a Laura y a mí. Y es válido, Jairo, es un personaje. Es un personaje el Papa Francisco, te guste o no, seas católico o no. Vemos la presencia de la gente, todo el mundo quiere hacerse una foto con él. Comentaba yo hace unos minutos la convocatoria del Papa allí en la sala plena de la Organización de Naciones Unidas, donde sabemos que hay oportunidades en que los presidentes se presentan y siempre vemos el plano cerrado, porque si se abriera nos damos cuenta que no hay nadie. Y Dania, muy buenas tardes. Sin lugar a dudas, el Papa reúne no solamente las características personales, sino las características políticas, institucionales de uno de los personajes centrales de comienzos de este milenio en términos muy generales. Empecemos a desglosar las cosas y encontraremos puntos determinantes. Si tú no eres católico, si no tienes una afiliación política cercana o si eres alguien que es ajeno completamente a la religión, tienes que tener en cuenta que el Papa es el jefe de Estado del Estado, el Vaticano, y como tal, no solamente tiene facilidades, sino obligaciones especiales que van más allá de su misión pastoral. En esa medida hay que tener en cuenta que sobre el Vaticano caen historias, anécdotas, situaciones críticas y conflictivas, y el Vaticano se ha constituido quizás desde la década de los 60 en adelante como uno de los actores de la política contemporánea más relevantes. Hay que tener en cuenta lo que fue ese tránsito, especialmente en la década de los 80, cuando llega Juan Pablo I, el monseñor Ambrosino, si no me falla la memoria, quien tuvo un papado muy pequeño, muy corto en términos de tiempo, por cuenta de una crisis muy fuerte, que fue la crisis del Banco Ambrosiano, y abrió a partir de ese momento una caja de Pandora, como para utilizar términos propios de la transmisión que estábamos viendo. ¿Y por qué una caja de Pandora? Porque se descubrió que no solamente los negocios de una inmobiliaria muy famosa, sino los vínculos económicos, las inversiones, habían sido permeadas aparentemente por dineros y por manos turbias que buscaban mejorar su capacidad económica, tener mayor capacidad para influir en temas que son eminentemente terrenales desde el punto de vista de las inversiones y el cuidado de los recursos muy cuantiosos que tiene el Vaticano, sino de manera especial permitió hacer un lavado de dinero muy fuerte de mafias que comprometían a sectores italianos y a sectores norteamericanos. Llega Juan Pablo II, que también fue una de las figuras más determinantes de finales del siglo pasado, y demostró que el Papa no solamente es el gran líder religioso de un número muy importante de feligreses, también demostró que es un actor político. Y es aquí donde yo me quiero detener y regresar con el Papa Francisco. La variable política tiene unas características internacionales fundamentales. La oportunidad de hablarle a tantos líderes sociales, independientemente del vínculo que tengan con él o no, es una variable importante que influye en las políticas públicas, influye de manera especial en los cambios políticos que hemos sido testigos en los últimos años, y nos abre un panorama gigantesco. No quiero dejar pasar, comentar la emoción de la gente, porque el Papa simplemente les da la bendición, porque el Papa los abraza, como vimos ahora en esta imagen, que toma a los niños en brazos, y vemos la emoción de la gente llorando porque se acerca el Papa Francisco. Es realmente conmovedor, porque es lo que estas imágenes muestran. Laura, ya está en el Madison Square Garden. Sí. Recordémosle a nuestra teleaudiencia qué es lo que va a ocurrir aquí. Mire, y Dania, Jairo, me place saludarlo también. ¿Qué va a pasar? Exactamente a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, dará inicio a una Eucaristía, a una ceremonia religiosa, por supuesto presidida por el Papa Francisco. Las lecturas e himnos durante esta celebración religiosa van a ser tanto en inglés como en español, y así se completará pues este mensaje de paz y de justicia que, según han confirmado fuentes del Vaticano, es la que inspirará esta Santa Misa que tendrá lugar. Son cerca de 20.000 personas, y Dania, las que podrán o las que se han dado cita
en este espacio para recibir al Papa Francisco. Literalmente, el Madison Square Garden, la legendaria arena deportiva de Nueva York, convertida en una catedral virtual para recibir al Papa Francisco. Mire, como detalle, en el asiento que ocupará el Papa Francisco, fue por él mismo encomendado para que fuera elaborado por artesanos inmigrantes que están allí en los Estados Unidos y con los materiales más económicos que se pudieran encontrar en el mercado. Idania. Laura, quería hacer un comentario. Le decía a Jairo mientras le escuchábamos que hay algo que siempre me llama la atención y que la gente poco sabe. Sí. No es que yo sea una experta en la materia, pero alguna vez escuché esto y es una de las razones por las que tanta gente se acerca a un papa en estos actos multitudinarios. Y tiene que ver con la indulgencia, porque una bendición papal tiene carácter de indulgencia y la indulgencia es la supresión de una pena que pueda imponerse por algún pecado. Es decir, una bendición papal tiene el poder de sanar los pecados. Una indulgencia, una bendición papal tiene el poder de perdonar todos aquellos pecados que usted pueda tener. Es decir, es algo especial y particular el poder estar allí y recibir una bendición papal. Yo tuve la oportunidad con el Papa Juan Pablo II en Venezuela hace muchos años atrás y es realmente emocionante estar en algún lugar de estos donde hay tantos cientos, miles de personas. La emoción, el sentir que puede producirse allí donde hay tanta gente. Y Dani, hay que tener en cuenta que el Papa es el vocero, el representante de Dios en la tierra y de las cantidades de facultades que tiene, no solamente está el de la indulgencia, hay que tener en cuenta que partimos del presupuesto, no solamente histórico, sino un presupuesto institucional que con el paso de los años, la tradición y de manera particular, mediante el estudio de casos muy puntuales, se demuestra que el Papa tiene una capacidad de comunicarse y de perdonar que va más allá de lo que cualquier otro hombre, por lo menos en la tierra, no en pensamiento eminentemente religioso, tiene para curar cierto tipo de actividades, para comunicarse y además, Idania, independientemente también de la vinculación religiosa, hay un tema que es muy poderoso y es la fe. La fe tiene la particularidad no solamente de crear este tipo de situaciones como las que estamos apreciando, sino que por la fe se mueven diferentes intereses y capacidades para buscar el perdón, encontrarse a sí mismo y, por qué no decirlo, Idania, encontrar mecanismos que le permitan a las sociedades contemporáneas un acercamiento más espiritual para entender las razones de la propia vida y de manera particular el futuro que nos espera como sociedad. Si uno se da cuenta, Idania, la gira el último año de Francisco, uno de los temas políticos más interesantes giran en torno de la situación de la sociedad civil internacional, de los conflictos que se viven. El Papa creo que ha tenido esa facilidad no solamente de entender que las personas que buscan verlo, estar cerca de él, tocarlo, hablarle o por lo menos tener la oportunidad de cruzar una mirada, no solamente buscan tener la oportunidad de estar cerca con el representante de Dios, sino especialmente, Idania, tener la oportunidad de escuchar su voz, las líneas que marque sobre el presente y el futuro, y algo que a mí me parece que es fascinante. El Papa ha demostrado tener la temperatura necesaria para entender el devenir de los acontecimientos. Él sale de dar un discurso muy sentido sobre la preocupación que tiene en materia de migración en Europa por cuenta de una cantidad de conflictos internacionales y de los migrantes que huyen desde Eritrea, de Siria, de Irak, de Afganistán y que buscan los caminos y las calles europeas para buscar una nueva oportunidad de vida. Pero de ahí sale tranquilamente a fortalecer las relaciones que en estos momentos están fortaleciendo entre Estados Unidos
Unidos y Cuba y maneja un discurso no solamente que es acorde con la realidad, sino que proyecta unos escenarios de futuro en donde mezcla actividades eminentemente espirituales o confesionales con otro tipo de actividades que hacen más parte de la política. Pero Ilania, luego lo escuchamos hablar de la paz en Colombia y luego habla de la importancia de Naciones Unidas, del perdón y una cantidad de actividades, y eso es una pauta importante. Muchos acuden por motivos de fe, pero otros también para escuchar un discurso esperanzador que la clase política internacional creo que ha perdido durante las últimas décadas. Bueno, y ahí se producen encuentros o se producen movilizaciones como las que hace la presidenta Cristina Fernández, que, a ver, cuando Jorge Bergoglio estaba en Argentina, no tenían las mejores relaciones, al contrario, sí, eran relaciones que se confrontaban, eran relaciones tensas. Y vimos a Cristina Fernández en Cuba, en la misa que ofrecía en la Plaza de la Revolución, la primera que dio el Santo Padre, pues allí estaba la presidenta, que por cierto, cuando le preguntan al Papa Francisco en el avión, los periodistas, en relación a por qué no abrió un espacio para la disidencia, cuando él explica que eso nunca estuvo planteado, dijo también algunos mandatarios pidieron también un encuentro, un espacio para una entrevista, y eso no se dio. Bueno, la única mandataria que estaba allí era Cristina Fernández, por lo menos que recuerde. Así es, Idania, y hay que tener en cuenta la historia del fenómeno K, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, como mandatarios, pero también como líderes políticos. Quizás hay que retomar alguna historia después de ese famoso corralito, cuando en diciembre del año 2001 el presidente Fernando de la Rúa renuncia por cuenta de la crisis económica, la devastación de sectores importantes empresariales, la caída del empleo, la subida de la inflación y de manera particular la pérdida de capacidad como moneda de cambio de el dólar, que en esos momentos corría en Argentina. Después de eso viene una situación muy crítica y este monseñor tiene la capacidad de apostar políticamente desde Rosario y luego desde Córdoba por cuenta de la restauración política, y llega Duhalde. El presidente Duhalde, que dura aproximadamente un año, entre el 2002 2003 aproximadamente, Duhalde tiene una vinculación muy especial con ella, pero Duhalde representaba una línea política diferente de la de Néstor Kirchner. Duhalde cierra esta etapa crítica, pues también con unas situaciones que se desbordaron en materia de seguridad ciudadana por cuenta del auge y de la violencia de los piqueteros que en cierta medida apoyaban a Néstor Kirchner. Cuando se convoca elecciones y llega al poder, Néstor Kirchner, ya en el año 2004, Idania, se da una situación muy tensa con la iglesia representada por el hoy día Papa Francisco, y la situación fue muy difícil porque Francisco no tenía en aquellos años, como en la época contemporánea, no tenía ningún inconveniente en llamar las cosas por su nombre, tenía mucha preocupación por el curso que empezaba a tomar el país, por la restauración de cierto gobierno populista, y de manera particular cuando se hace el anuncio que la senadora Cristina Fernández, esposa del primer mandatario, primera dama de los argentinos, iba a postular su nombre para ocupar en la Casa Rosada el cargo de jefe de Estado. Ahí empezaron a complicarse la situación de una manera especial, y ya conocemos lo que han sido estos dos últimos mandatos de la presidenta Cristina Fernández, en donde no solamente tuvo relaciones muy tensas después de la muerte de su marido, Néstor Kirchner, con la Iglesia Católica, sino de manera particular empezó a perseguir a los medios de comunicación, sí, especialmente a la Casa Clarín, y bueno, la situación se salió por completo de control. Pero a Bergoglio lo nombran papa. Sí. Creo que, si no recuerdo mal, ha recibido a la presidenta Cristina Fernández en el Vaticano en 2 oportunidades. Ahora la veíamos allí. La vimos también asistir a las misas del Papa en Brasil. También la vimos allí presente. Es decir, a donde el Papa se mueve en la región a dar una misa, ella asiste, y esto plantea pues una relación diferente. Ahora, Laura, los católicos en los Estados Unidos. Y Dania, tengo ese dato, y de hecho nos lo confirmó nuestra corresponsal Diana Castañeda en estos días de cobertura total de esta visita del Papa Francisco a territorio norteamericano. Son 80 millones de personas bautizadas como católicas.
Otro dato, 6 de 9 de los jueces de la Corte Suprema son católicos. 31% de los congresistas también lo son, y aquí hay que tener en cuenta que los Estados Unidos ha tenido un presidente católico. Se trata de John F. Kennedy, y también un vicepresidente católico que es Joe Biden, el actual vicepresidente de los Estados Unidos. 6 republicanos son católicos y aspiran a la presidencia. Esto hablando un poco de esa contienda que también está teniendo lugar y que es paralela pues a esta visita del Papa Francisco a los Estados Unidos. Y Dania. Ya vemos esta Eucaristía pareciera ir a comenzar. Allí vemos cómo ingresan los sacerdotes que van a acompañar al Papa Francisco. Son datos importantes esto que nos daba Laura, y hay que tomar en cuenta o referir que estas movilizaciones, estos viajes del Papa, finalmente tienen también movilizar a los católicos, ganar nuevos adeptos a la fe, motivar a que la gente crea en Dios y se acerque a la fe católica. Creo que este es, Jairo, el motivo principal, y ya vamos a escuchar este acto que está por comenzar, pero estos viajes que los comenzó el Papa, digamos, con esa intensidad, Juan Pablo II es el Papa que más viajó, es decir... El Papa viajero, ¿no? Se conoció durante mucho tiempo. Absolutamente, ¿no? Y además relacionarse con otras religiones, sí, ser capaces de orar como lo hicieron esta mañana varios representantes de distintas religiones en la zona cero, en un acto que también fue emotivo, es acercar la religión al pueblo, es hacerla más próxima, más cercana. Es el Papa, pero lo puedo tocar, puedo estar con él, lo puedo ver. Así es, y Dani, hay que tener en cuenta que en diferentes declaraciones y de manera particular en la época que se anunció la renuncia del anterior Papa Benedicto XVI, se decía que uno de los problemas más graves que tenía la Iglesia Católica era su sedentarismo institucional, que estaba manejando todavía un modelo del siglo antepasado, en donde esperaba que sus feligreses y los hijos de los feligreses concurrieran de forma masiva ante las diferentes actividades católicas para cumplir no solamente su destino de encontrarse con la voz del Papa, sino de manera particular para seguir los lineamientos de la Iglesia Católica. Pero eso cambió. El Papa está demostrando que la Iglesia tiene que ir donde los ciudadanos.